Hola y bienvenidos una vez más a Cartoon Creepy. Hoy les compartiré una triste y a la vez oscura historia que gira en torno a una caricatura muy querida por muchos. Ed y Eddy fue una serie animada de televisión canadiense-estadounidense. La serie se estrenó el 4 de enero de 1999 en Estados Unidos, teniendo como país productor a Canadá. Esta serie nos contaba sobre tres chicos, Ed, D y Eddy, quienes juntos se hacían llamar los Eds, un trío de estafadores que hacían lo que sea por conseguir dinero para comprar caramelos gigantes. Es por esta misma razón que no se llevaban bien con los otros niños del vecindario, pero ¿se han preguntado por qué no aparecen los adultos? ¿Por qué no vemos a nadie en la escuela más que solo los personajes de la serie? Más que una leyenda, se trata de una teoría bastante interesante, debo decir. Esta habla del purgatorio de Ed y Eddy. La teoría afirma que los tres personajes, además de los otros niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Se dice que ellos murieron en ese mismo vecindario en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes. Todo comienza con Rolf. A diferencia del resto, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. Era el hijo de un pastor. Él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en las mismas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que el resto de chicos viviría eventualmente. Murió en 1903 mientras atendía a los animales de su familia. Un toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso trajo a muchos animales con su espíritu, pero eligió no traer al toro que lo asesinó. Continúa con el negocio de la granja todos los días. Luego llegó Johnny, siendo solitario por naturaleza. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, con quien compartía muchas aventuras como escalando árboles o haciendo travesuras. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida lleva consigo a su inseparable compañero Tablón. El siguiente en venir fue Eddy. Nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddy era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddy murió en 1939, luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue buscando maneras de estafar y conseguir dinero a toda costa. Sarah y Ed fueron los siguientes. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó. De hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas por completo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nats llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa, que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche, la violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres.
No tardó mucho para que Doble D se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos proteccionistas sumamente controladores en la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Doble D se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto lo llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Doble D sigue las órdenes de sus padres incluso después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Doble D murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó de hecho con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentara confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un buscapleitos tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Finalmente las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Edge por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Así como muchas otras famosas caricaturas, no hay dudas que Ed y Eddie formó parte de la infancia de muchos y hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que esta teoría es real? Si les gustó este video, no olviden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificación, pronto subiré más videos así. Muchas gracias.